Hola, esta noche vas a caminar por los pasillos del mayor templo del conocimiento que la humanidad jamás construyó. Imagínate esto. Estás de pie ante un edificio tan vasto que sus columnas parecen sostener el cielo mismo. Ante ti se extienden salas que contienen más de 700.000 rollos de papiro, cada uno guardando secretos que van desde los misterios de las estrellas hasta las curas para enfermedades que aún no tienen nombre. Es el siglo III antes de nuestra era, y te encuentras en Alejandría, la ciudad más cosmopolita del mundo antiguo, donde el conocimiento de todas las civilizaciones converge en un solo lugar sagrado. La biblioteca de Alejandría no era simplemente un depósito de libros. Era el corazón palpitante del saber humano, un lugar donde filósofos griegos debatían con sacerdotes egipcios, donde astrónomos babilonios compartían sus tablas celestes con matemáticos de Siracusa, donde el conocimiento de Oriente y Occidente se fundía en algo completamente nuevo. Esta historia épica te revelará cómo un sueño imposible se convirtió en realidad, cómo el conocimiento de civilizaciones enteras fue reunido bajo un solo techo, y cómo todo ese saber acumulado durante siglos se perdió en llamas y olvido. Sientes la brisa mediterránea que llega desde el puerto cercano, trayendo consigo el olor a sal y especias de tierras lejanas. El sol egipcio calienta las piedras blancas bajo tus pies mientras te aproximas a la entrada principal. A tu alrededor, eruditos de todas las naciones caminan con rollos bajo el brazo, conversando en griego, la lengua franca del conocimiento. El murmullo de cientos de voces dedicadas al estudio crea una sinfonía que no se parece a nada que hayas escuchado antes. Antes de comenzar este relato nocturno sobre los misterios de la biblioteca más famosa de la historia antigua, déjame pedirte algo. Si disfrutas estas historias que te transportan al pasado, dale like a este video. Suscríbete al canal Relatos Nocturnos Épicos y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras aventuras históricas. Cada suscripción nos ayuda a seguir rescatando estos tesoros olvidados del tiempo. Ahora sí, respira profundo. Prepárate para descubrir lo que realmente sucedió en aquellos muros que guardaban el conocimiento del mundo entero. Porque lo que estás a punto de aprender cambiará tu forma de ver la historia, el conocimiento y lo que significa perder algo verdaderamente irreemplazable. El viaje comienza ahora, y todo empezó con un conquistador que soñaba con algo más grande que imperios y batallas. Alejandro Magno cabalga por las arenas del delta del Nilo en el año 331 antes de nuestra era. Tiene apenas 25 años. Ha conquistado el imperio persa y ahora contempla un tramo de costa que cambiará la historia del conocimiento humano para siempre. En su mente bulle una visión que trasciende las conquistas militares. Según los registros históricos del geógrafo Estrabón y las crónicas de Arriano, Alejandro había sido educado por Aristóteles durante 3 años cruciales de su adolescencia. El filósofo le había inculcado no solo amor por el conocimiento, sino la convicción de que el saber era más valioso que el oro. Cuando Alejandro decidió fundar una ciudad en la costa egipcia, no pensaba solo en un puerto comercial o una fortaleza militar. Soñaba con crear un centro donde todo el conocimiento del mundo pudiera reunirse, estudiarse y preservarse. Los historiadores estiman que Alejandro fundó más de 70 ciudades durante sus conquistas, pero ninguna recibió tanta atención personal como Alejandría. Un detalle fascinante que pocos conocen. Alejandro personalmente trazó los planos iniciales de la ciudad utilizando harina de cebada cuando se agotó la tiza disponible. Según la leyenda registrada por Plutarco, una bandada de pájaros descendió y devoró la harina, lo que los adivinos interpretaron como señal de que la ciudad alimentaría a innumerables naciones. Fuera cierto o no, el simbolismo resultó profético. Alejandría efectivamente nutriría el hambre intelectual de civilizaciones enteras durante los siguientes 7 siglos. Los historiadores continúan debatiendo cuánto del concepto de la biblioteca existía ya en la mente de Alejandro versus cuánto fue desarrollado por sus sucesores. Algunos académicos argumentan que el conquistador solo imaginó un templo a las musas similar a los que existían en Grecia.
Otros sostienen que su visión era genuinamente revolucionaria, inspirada por los archivos persas que había capturado en Persépolis. Lo indiscutible es que sin la fundación de Alejandría, la biblioteca jamás habría existido. Imagínate ahora de pie junto al joven conquistador mientras señala hacia el mar centelleante. Su capa púrpura ondea con el viento del Mediterráneo. Sus ojos, uno azul y otro marrón según las descripciones antiguas, brillan con una intensidad que intimida incluso a sus generales más veteranos. El olor a sal marina se mezcla con el aroma terroso del limo del Nilo depositado en las orillas cercanas. Escuchas el sonido de las olas rompiendo suavemente contra la costa mientras él describe su visión. Columnas de mármol blanco, jardines donde los filósofos puedan meditar, salas donde se guarden los escritos de todas las naciones conocidas. Los arquitectos egipcios y griegos que lo rodean toman notas frenéticamente, apenas capaces de seguir el torrente de ideas que fluye de su boca. Te das cuenta de que estás presenciando el nacimiento de algo que trascenderá imperios y siglos. Alejandro morirá apenas 8 años después, sin ver su sueño completado. Pero la semilla que planta hoy crecerá hasta convertirse en el árbol del conocimiento más frondoso que el mundo antiguo conocerá. Sin embargo, Alejandro no viviría para ver su visión materializada. Esa tarea recaería sobre sus generales, hombres ambiciosos que dividirían su imperio, pero que, sorprendentemente, compartirían su pasión por el saber. Ptolomeo I Sóter observa los cimientos de la biblioteca elevarse piedra sobre piedra. Es el año 295 antes de nuestra era, y el antiguo general de Alejandro ha transformado Egipto en el reino más próspero del mundo helenístico. Pero su mayor ambición no es territorial, sino intelectual. Los expertos han confirmado que Ptolomeo fue compañero de infancia de Alejandro y también alumno ocasional de Aristóteles. Cuando el imperio del conquistador se fragmentó tras su prematura partida, Ptolomeo reclamó Egipto y decidió completar el sueño de su antiguo comandante. Los registros del arquitecto Deínocrates, quien había diseñado la ciudad original, indican que Ptolomeo expandió dramáticamente los planos iniciales. La biblioteca no sería simplemente un depósito de textos, sería parte de un complejo mayor llamado el Museo. Literalmente el templo de las musas, que incluiría laboratorios, observatorios astronómicos, jardines botánicos, zoológicos con animales exóticos y residencias para eruditos de todo el mundo conocido. Una revelación extraordinaria que transforma nuestra comprensión de este proyecto. Ptolomeo invirtió el equivalente a 1/3 de los ingresos anuales del reino en la construcción y mantenimiento de la biblioteca durante las primeras décadas. Esta cifra astronómica solo tiene sentido cuando comprendemos que Ptolomeo veía el conocimiento como la forma más elevada de poder. Un reino que poseyera todo el saber del mundo sería en su visión verdaderamente invencible. Los comerciantes y diplomáticos que visitaban Alejandría regresaban a sus tierras hablando de maravillas arquitectónicas y tesoros intelectuales, elevando el prestigio de Egipto por encima de sus rivales. Los académicos aún discuten la disposición exacta del complejo original. Algunas reconstrucciones sugieren una estructura central rodeada de columnatas donde los eruditos paseaban mientras debatían, similar a los jardines donde Aristóteles enseñaba en Atenas. Otras proponen un diseño más compacto, con salas de lectura organizadas por tema y origen geográfico de los textos. Lo que permanece indudable es que la escala del proyecto no tenía precedentes en la historia humana. Imagínate ahora caminando por los pasillos recién terminados junto al rey Ptolomeo durante una inspección. Las columnas de granito rosa, traídas desde las canteras de Asuán, se elevan hacia techos decorados con estrellas doradas sobre fondo azul lapislázuli. El olor a piedra recién cortada se mezcla con el del cedro libanés utilizado en las estanterías. Tus sandalias producen un eco suave contra el suelo de mármol pulido. A través de ventanas estratégicamente ubicadas, la luz del sol egipcio ilumina sin calentar excesivamente, un logro de ingeniería que mantendría los papiros en condiciones óptimas. Escuchas el sonido de cinceles y martillos todavía trabajando en las secciones.
incompletas, mezclado con las primeras conversaciones de los eruditos que ya han comenzado a llegar desde Atenas, Rodas y Pérgamo. Comprendes ahora que Ptolomeo no estaba simplemente construyendo un edificio. Estaba creando un imán que atraería las mentes más brillantes del mundo mediterráneo, ofreciéndoles algo que ningún otro gobernante podía: recursos ilimitados, libertad intelectual total y acceso a más conocimiento del que cualquier individuo pudiera absorber en una vida entera. Pero una biblioteca sin libros es solo un edificio vacío. Y los métodos que los Ptolomeos emplearon para llenar esas estanterías revelan una obsesión por el conocimiento que rozaba la locura. Un barco mercante atraca en el puerto de Alejandría cargado de especias y sedas del Oriente. Antes de que la tripulación pueda desembarcar, oficiales reales suben a bordo con una orden que todo capitán del Mediterráneo conoce y teme: entregar cualquier libro o rollo que se encuentre en la nave. Según los registros administrativos preservados en fragmentos de papiro encontrados en el siglo XIX, los Ptolomeos implementaron una política sin precedentes conocida como la Ley de los Barcos. Todo navío que entrara al puerto de Alejandría debía permitir que funcionarios reales revisaran su carga en busca de textos escritos. Cualquier libro encontrado era confiscado inmediatamente, llevado a la biblioteca donde escribas expertos lo copiaban, y solo la copia era devuelta al propietario original, mientras el documento original quedaba en las colecciones reales. Esta política, que hoy consideraríamos piratería intelectual, fue ejecutada sistemáticamente durante más de 2 siglos. Un detalle fascinante que revela la astucia de estos coleccionistas. Los Ptolomeos pagaron a Atenas una fianza astronómica de 15 talentos de plata para que les prestaran los manuscritos originales de las tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides, supuestamente solo para copiarlos. Una vez los textos llegaron a Alejandría, los bibliotecarios enviaron de vuelta copias perfectas y renunciaron voluntariamente a la fianza, quedándose con los originales. Atenas protestó diplomáticamente, pero no tenía poder militar para recuperar sus tesoros. Este episodio, registrado por Galeno siglos después, ilustra hasta qué punto la obsesión por poseer textos originales dominaba la política cultural tolemaica. Los historiadores debaten intensamente sobre la ética de estos métodos de adquisición. Algunos argumentan que, sin esta agresiva política de recolección, innumerables textos habrían desaparecido sin que nadie los copiara. Otros señalan que esta concentración de originales en un solo lugar creó precisamente la vulnerabilidad que eventualmente causaría pérdidas catastróficas. La ironía es evidente solo en retrospectiva. Imagínate ahora en las salas de copiado de la biblioteca, vastos espacios donde cientos de escribas trabajan en silencio reverencial. El rasgueo constante de cálamo sobre papiro crea un sonido similar a lluvia suave cayendo sobre hojas secas. El olor a tinta fresca, fabricada con hollín y goma arábiga, impregna el aire. Observas cómo un escriba anciano compara letra por letra un original deteriorado con la copia que acaba de terminar, buscando el más mínimo error. La luz entra filtrada por láminas de alabastro translúcido, suficiente para trabajar sin dañar los ojos después de horas de labor minuciosa. En una mesa cercana, rollos recién llegados de Persia esperan ser catalogados, sus sellos de cera todavía intactos, guardando conocimientos que ningún griego ha leído jamás. Te das cuenta de que cada rollo en esta sala representa una expedición, una negociación, quizás un engaño o un robo. El conocimiento aquí acumulado tiene un costo que va más allá del oro. Incluye promesas rotas, fianzas perdidas y la frustración de bibliotecas rivales que vieron sus colecciones saqueadas por la ambición alejandrina. Sin embargo, todo este esfuerzo de recolección habría sido inútil sin las mentes brillantes capaces de estudiar, interpretar y expandir el conocimiento reunido. Y los eruditos que caminaron por estos pasillos cambiarían nuestra comprensión del universo para siempre. Euclides traza líneas sobre arena húmeda mientras un grupo de estudiantes observa en silencio absoluto.
Es una mañana cualquiera en la biblioteca de Alejandría, y el hombre que sistematizará toda la geometría conocida está a punto de demostrar un teorema que se enseñará durante los próximos 2000 años. Los registros históricos confirman que la biblioteca atrajo a las mentes más extraordinarias del mundo antiguo durante su apogeo. Euclides escribió aquí sus Elementos, el texto matemático más influyente de la historia, utilizado como libro de estudio hasta el siglo XX. Eratóstenes, el bibliotecario jefe, calculó la circunferencia de la Tierra con un margen de error de apenas el 2%, utilizando solo sombras y geometría. Aristarco propuso que la Tierra giraba alrededor del Sol, anticipando a Copérnico por 1800 años. Herón inventó la primera máquina de vapor funcional, un juguete cuyas aplicaciones industriales no serían comprendidas hasta la Revolución Industrial. Un detalle extraordinario que pocos fuera de círculos académicos conocen. Los eruditos de la biblioteca recibían salarios del Estado, alojamiento gratuito en el complejo del museo, exención de impuestos y comidas comunales donde el debate intelectual acompañaba cada plato. Este sistema de patronazgo estatal para científicos no sería replicado en Occidente hasta el surgimiento de las academias nacionales en el siglo XVII. Los Ptolomeos habían inventado, esencialmente, el concepto moderno del investigador profesional financiado con fondos públicos. Los académicos continúan debatiendo por qué esta concentración de genios produjo avances tan extraordinarios. Algunos argumentan que la disponibilidad de textos de múltiples tradiciones permitía síntesis imposibles en otros lugares. Otros enfatizan la libertad intelectual. A diferencia de Atenas, donde Sócrates fue condenado por sus ideas, en Alejandría ningún pensador fue procesado por sus teorías, sin importar cuán radicales fueran. La combinación de recursos materiales, libertad intelectual y masa crítica de pensadores brillantes creó un ambiente único en la historia antigua. Imagínate ahora caminando por los jardines del museo al atardecer. Bajo un sicomoro egipcio, Eratóstenes discute con un joven astrónomo sobre las distancias entre planetas. Cerca de una fuente cuyo sonido ahoga parcialmente las voces, un grupo de médicos debate la función del cerebro versus el corazón como sede del pensamiento. El aroma de jazmín nocturno comienza a perfumar el aire mientras el sol se hunde en el Mediterráneo. Escuchas fragmentos de conversaciones en griego, arameo, egipcio demótico. Cada lengua transportando ideas que cruzan fronteras culturales. Un esclavo pasa llevando rollos desde la biblioteca hacia las habitaciones de un erudito que trabajará hasta la medianoche. Las antorchas comienzan a encenderse una a una y comprendes que el trabajo intelectual aquí nunca se detiene. Sientes que estás en presencia de algo irrepetible. Estas mentes que se cruzan casualmente en jardines y comedores están construyendo los cimientos del pensamiento científico que heredará Occidente. Ideas que hoy damos por sentadas están siendo formuladas por primera vez a metros de donde te encuentras. Pero la biblioteca no era solo un lugar para genios célebres. Miles de trabajadores anónimos mantenían funcionando esta máquina del conocimiento, y su vida cotidiana revela aspectos de la institución que la historia oficial frecuentemente ignora. Un escriba de 22 años se despierta antes del amanecer en su pequeña habitación del complejo bibliotecario. Hoy comenzará a copiar un tratado de medicina persa que nadie ha traducido todavía al griego. Es un trabajo que le tomará 3 meses y del que probablemente nadie recordará su nombre. Los documentos administrativos recuperados de Oxirrinco revelan que la biblioteca empleaba permanentemente entre 500 y 1000 trabajadores en diversas capacidades. Además de los escribas que copiaban textos, había restauradores que reparaban papiros dañados por humedad o insectos, traductores que dominaban múltiples lenguas, catalogadores que desarrollaron el primer sistema de clasificación bibliográfica de la historia, y hasta equipos de fumigadores que protegían las colecciones de plagas utilizando humo de cedro y azufre. Estos trabajadores anónimos eran el verdadero motor que mantenía funcionando la institución siglo tras siglo. Una revelación fascinante sobre la organización interna. Calímaco de Cirene, poeta y erudito del siglo XIII antes de nuestra era, creó los pinaques,
un catálogo de 120 volúmenes que clasificaba cada texto de la biblioteca por autor, tema y primeras palabras. Este sistema permitía a cualquier visitante localizar un texto específico entre cientos de miles de rollos. Calímaco básicamente inventó la bibliotecología como disciplina, estableciendo principios de catalogación que bibliotecarios modernos todavía reconocerían. Su trabajo representó décadas de esfuerzo colaborativo con equipos de asistentes cuyos nombres se perdieron. Los historiadores debaten las condiciones laborales reales de estos trabajadores invisibles. Algunos registros sugieren que los escribas de élite gozaban de considerable prestigio y remuneración. Otros documentos indican que muchos copistas eran esclavos educados, propiedad de la corona, que trabajaban largas horas en condiciones que dañaban permanentemente su vista. La realidad probablemente incluía todo el espectro, desde eruditos respetados hasta trabajadores explotados cuyo único legado serían las letras que trazaron en rollos firmados por otros. Imagínate ahora en una sala de copiado durante las horas previas al mediodía. Filas de escribas trabajan inclinados sobre mesas de madera pulida, cada uno con su papiro, su tintero, su cálamo de caña cortado en ángulo preciso. El silencio es casi absoluto, roto solo por el rasgueo de las plumas y algún suspiro ocasional. El olor a tinta se mezcla con el del aceite de las lámparas que algunos encienden incluso de día para iluminar textos con caligrafía diminuta. Un supervisor camina entre las filas, deteniéndose ocasionalmente para revisar el trabajo, señalando errores con un gesto que no requiere palabras. Observas las manos de un escriba anciano deformadas por décadas de trabajo repetitivo, moviendo el cálamo con precisión mecánica sobre un tratado de astronomía. En sus ojos hay cansancio, pero también algo parecido a la devoción. Comprendes que las grandes ideas atribuidas a genios célebres fueron preservadas gracias a estos miles de trabajadores que dedicaron sus vidas a copiar palabras que otros habían escrito. Sin ellos, Euclides sería un nombre olvidado, Eratóstenes una anécdota perdida. La vida intelectual de la biblioteca, sin embargo, no se limitaba al trabajo silencioso. El museo que la albergaba era escenario de debates apasionados, rivalidades feroces y ceremonias que fusionaban el conocimiento con lo sagrado. El sonido de un himno griego se eleva desde el patio central del museo, mientras eruditos de 3 continentes se reúnen para la cena comunal. Es el festival anual en honor a las musas, y por esta noche las rivalidades académicas ceden paso a la celebración compartida del conocimiento. Los registros históricos de visitantes romanos posteriores describen el museo como una institución única que combinaba elementos de universidad, monasterio y templo religioso. Los miembros residentes, llamados sinodos, formaban una comunidad que compartía comidas, ceremonias y debates diarios. El sacerdote que presidía el museo era nombrado directamente por el rey, y las ceremonias religiosas dedicadas a las musas eran obligatorias para todos los residentes, independientemente de sus creencias personales. Esta fusión de lo sagrado y lo intelectual era deliberada. El conocimiento se consideraba literalmente un regalo divino, un aspecto fascinante raramente mencionado. El museo incluía un anfiteatro donde se realizaban presentaciones públicas de descubrimientos e invenciones. Herón de Alejandría presentó aquí sus autómatas mecánicos, incluyendo puertas de templo que se abrían solas mediante vapor y estatuas que vertían libaciones automáticamente. Estas demostraciones atraían multitudes de ciudadanos comunes, convirtiendo la ciencia en espectáculo popular. El concepto de divulgación científica, tan importante en nuestra era, tiene raíces directas en aquellos teatros alejandrinos. Los académicos debaten intensamente sobre el grado de libertad real que existía en estos debates. Algunas fuentes sugieren discusiones genuinamente abiertas donde cualquier teoría podía defenderse. Otras indican que ciertas posiciones, especialmente las que contradecían patronos reales, se expresaban con cautela considerable. El matemático Apolonio de Perga aparentemente abandonó Alejandría tras conflictos con colegas influyentes, sugiriendo que la política académica podía ser tan despiadada entonces como ahora.
Imagínate ahora sentado en uno de los bancos del comedor comunal durante una cena ordinaria. Las mesas largas de cedro acomodan a cientos de eruditos organizados vagamente por disciplina. Matemáticos cerca de astrónomos, médicos junto a naturalistas, filósofos en una sección que genera más ruido que todas las demás combinadas. El aroma de cordero asado con hierbas se mezcla con el del vino de Chipre que fluye generosamente. La conversación a tu izquierda trata sobre la naturaleza del vacío. A tu derecha, dos gramáticos discuten acaloradamente si un verso de Homero fue interpolado posteriormente. Las lámparas de aceite proyectan sombras danzantes sobre rostros animados por el debate. Un poeta joven se levanta y recita versos que compuso esa mañana, recibiendo aplausos moderados y algunos comentarios mordaces. Escuchas risas, argumentos, exclamaciones de sorpresa cuando alguien presenta una idea novedosa. Te das cuenta de que esto era más que una institución académica. Era una comunidad de personas que habían dedicado sus vidas a comprender el mundo, encontrando en esa búsqueda compartida una forma de familia. Sin embargo, ninguna institución humana dura para siempre. Y las primeras sombras sobre la biblioteca llegarían desde una dirección que nadie había anticipado. El fuego de una guerra que pretendía conquistar, no destruir. El humo se eleva sobre el puerto de Alejandría mientras las llamas devoran los almacenes cercanos a los muelles. Es el año 48 antes de nuestra era y Julio César, atrapado en el Palacio Real, ha ordenado incendiar la flota egipcia para evitar que sus enemigos la capturen. El fuego se extiende sin control. Según los registros del historiador romano Dion Casio, y referencias en la correspondencia de Séneca, el incendio iniciado por César destruyó depósitos cercanos al puerto que contenían miles de rollos destinados a la exportación o recién llegados de otras tierras. Las estimaciones varían dramáticamente. Algunas fuentes antiguas hablan de 40.000 rollos perdidos, otras elevan la cifra a 400.000. Lo que permanece indiscutible es que una porción significativa de las colecciones sufrió daños irreparables esa noche, aunque la biblioteca principal, ubicada en el barrio del Bruchellón más alejada del puerto, probablemente sobrevivió al desastre. Un detalle crucial que modifica la narrativa popular. La biblioteca no fue destruida en un solo evento catastrófico, sino que sufrió daños acumulativos a lo largo de siglos. Después del incendio de César, Marco Antonio supuestamente regaló a Cleopatra 200.000 rollos de la biblioteca rival de Pérgamo como compensación. Pero otros conflictos siguieron. El saqueo del barrio del Bruchellón en el año 272, los decretos del emperador Teodosio contra instituciones paganas en el 391 y finalmente la conquista árabe del 642. Cada evento arrancó más páginas del libro del conocimiento antiguo. Los historiadores debaten qué porcentaje del conocimiento antiguo se perdió realmente y cuándo ocurrieron las pérdidas más significativas. Algunos argumentan que para el siglo IV la mayoría de los textos importantes ya habían sido copiados y distribuidos por todo el Mediterráneo. Otros sostienen que innumerables obras únicas, especialmente de tradiciones no griegas, desaparecieron sin dejar rastro. La verdad probablemente reside en el medio. Perdimos más de lo que podemos cuantificar, pero preservamos más de lo que la narrativa catastrofista sugiere. Imagínate ahora en las calles de Alejandría durante aquella noche del incendio de César. El resplandor anaranjado ilumina los edificios como un amanecer prematuro y terrible. El olor acre del humo se mezcla con el del papiro ardiendo, un aroma dulzón y perturbador que nunca olvidarás. Escuchas gritos en múltiples idiomas, soldados romanos, ciudadanos egipcios, mercaderes griegos, todos corriendo en diferentes direcciones. El calor te golpea el rostro incluso a cientos de metros de las llamas. Ves a un hombre anciano, quizás un bibliotecario, intentando cargar rollos en sus brazos mientras corre hacia el interior de la ciudad, lágrimas corriendo por sus mejillas ennegrecidas por el hollín. El sonido del fuego es ensordecedor, un rugido continuo que ahoga las voces humanas. En algún lugar, textos que contenían conocimientos irrecuperables se convierten en cenizas que el viento mediterráneo dispersará antes del amanecer.
sientes la injusticia brutal de este momento. Siglos de misiosismo, trabajo meticuloso, de copias realizadas letra por letra, de conocimiento acumulado pacientemente, consumidos en horas por un accidente de guerra. Pero la biblioteca se recuperaría de César. Las heridas verdaderamente mortales vendrían después, cuando el conocimiento mismo se convirtió en enemigo de quienes ostentaban el poder. El obispo Teófilo observa satisfecho mientras sus seguidores destrozan las estatuas del Serapeo, el templo que albergaba la colección secundaria de la biblioteca. Es el año 391 de nuestra era, y el emperador cristiano Teodosio ha ordenado la destrucción de todos los templos paganos del imperio. Los registros del historiador cristiano Sócrates Escolástico documentan que el Serapeo, que contenía posiblemente 100.000 rollos como extensión de la biblioteca principal, fue convertido en iglesia después de que las turbas destruyeran sus colecciones. Las fuentes discrepan sobre si los libros fueron quemados deliberadamente o simplemente abandonados y dispersados. Lo que permanece innegable es que para finales del siglo IV, las instituciones que habían sostenido el conocimiento antiguo durante 700 años estaban siendo desmanteladas sistemáticamente, víctimas de conflictos religiosos que consideraban la sabiduría pagana como una amenaza espiritual. Un episodio trágico que simboliza este periodo. Hipatia de Alejandría, matemática, astrónoma y filósofa neoplatónica, fue linchada por una turba cristiana en el año 415. Era la última erudita de renombre asociada con las instituciones alejandrinas, y su fin violento marca simbólicamente el cierre de una era. No hay evidencia de que Hipatia trabajara directamente en lo que quedaba de la biblioteca, pero su asesinato ilustra el clima hostil que hacía imposible la supervivencia de las tradiciones intelectuales antiguas. Los académicos continúan debatiendo las causas últimas de la desaparición de la biblioteca. Algunos enfatizan la violencia religiosa y la consideran un caso de oscurantismo triunfante. Otros señalan factores económicos, el empobrecimiento progresivo de Egipto bajo dominio romano, el fin del patronazgo estatal, la migración de eruditos hacia Constantinopla y otros centros emergentes. Probablemente todos estos factores contribuyeron a un declive gradual que hizo que cuando los árabes conquistaron Alejandría en el 642 quedara muy poco que destruir o preservar. Imagínate ahora caminando por las ruinas de lo que fue el museo en algún momento del siglo V. Las columnas que sostenían techos magníficos yacen derribadas, cubiertas de maleza. Los jardines donde Eratóstenes contemplaba las estrellas están invadidos por vegetación silvestre. El olor a humedad y abandono ha reemplazado el aroma de papiro y tinta. Escuchas el viento silbar a través de ventanas vacías, un sonido melancólico que parece llorar por lo perdido. Fragmentos de mármol con inscripciones griegas asoman entre los escombros, palabras que alguna vez formaron parte de discursos filosóficos ahora reducidas a piedras rotas. Un pastor local usa las ruinas para guardar sus cabras, indiferente a la historia que sus animales pisotean. El silencio es absoluto donde antes resonaban debates que cambiaban la comprensión del universo. Comprendes ahora que la biblioteca no murió en un incendio dramático, sino de negligencia, violencia sectaria y el simple paso del tiempo. Cada generación que olvidó preservar lo heredado contribuyó a la pérdida final. Y sin embargo, algo sobrevivió. Fragmentos de aquel océano de conocimiento llegaron hasta nosotros, suficientes para construir sobre ellos todo el edificio de la ciencia moderna. Las estrellas que brillan sobre ti esta noche son las mismas que Eratóstenes observaba desde los jardines del museo hace 2300 años. El mismo cielo, las mismas constelaciones, la misma curiosidad humana que nos impulsa a mirar hacia arriba y preguntarnos qué hay más allá. La biblioteca de Alejandría desapareció, pero su espíritu resultó indestructible. Los fragmentos de conocimiento que sobrevivieron al fuego, al fanatismo y al olvido viajaron a través de los siglos por caminos inesperados. Eruditos árabes tradujeron textos griegos que Europa había olvidado.
Monasterios irlandeses preservaron copias de copias de copias hasta que el Renacimiento las redescubrió. Cada matemático que hoy enseña geometría euclidiana, cada astrónomo que calcula órbitas planetarias, cada médico que estudia anatomía está trabajando sobre cimientos que se establecieron en aquellos pasillos alejandrinos. Quizás lo más extraordinario sea reconocer que la verdadera biblioteca nunca estuvo en los edificios de piedra y papiro. Estaba en las mentes que los habitaron, en las conversaciones que resonaron entre sus columnas, en la convicción compartida de que el conocimiento era sagrado y merecía ser preservado. Esa convicción sobrevivió a todos los incendios, a todas las persecuciones, a todos los siglos de oscuridad. El mar Mediterráneo murmura contra las costas donde alguna vez atracaron barcos cargados de conocimientos. El viento nocturno susurra entre ruinas que ya nadie visita, llevando consigo ecos de debates filosóficos, de demostraciones matemáticas, de himnos a las musas. En algún lugar bajo la Alejandría moderna, piedras que formaron parte del museo yacen enterradas, guardando memorias que la tierra misma ha olvidado. Pero tú ahora sabes, has caminado por aquellos pasillos en imaginación, has respirado el aire perfumado de sus jardines, has escuchado las voces de los gigantes que allí pensaron. Ese conocimiento te conecta con todos quienes vinieron antes, con todos quienes dedicaron sus vidas a comprender y preservar, con la cadena ininterrumpida de curiosidad que nos hace humanos. El sueño se aproxima con pasos suaves mientras las imágenes de columnas blancas y rollos de papiro comienzan a difuminarse. Déjate llevar por la marea, tranquila del descanso, sabiendo que el conocimiento, a diferencia de los edificios que lo albergan, puede sobrevivir a cualquier destrucción mientras existan mentes dispuestas a recibirlo. Hasta aquí la historia épica de hoy. Buenas noches, suscribe y mira más historias épicas en nuestro canal. Y si todavía estás aquí, escuchando estas palabras mientras la noche avanza lentamente sobre ti, significa que algo en esta historia ha resonado profundamente en tu interior. Quizás es la fascinación por un lugar que concentró más sabiduría de la que cualquier institución moderna podría soñar. Quizás es la melancolía de saber cuánto se perdió y nunca recuperaremos. O quizás simplemente disfrutas dejarte llevar por estas voces del pasado mientras el sueño se aproxima con pasos cada vez más cercanos. Sea cual sea la razón, mereces una recompensa por tu compañía. Lo que viene a continuación son los secretos más íntimos de la vida en la biblioteca. Esos detalles cotidianos que rara vez aparecen en los textos de historia, pero que definían cada hora de quienes dedicaron sus vidas al conocimiento. Las imágenes que acompañan estas palabras permanecerán más tiempo en pantalla, permitiéndote contemplarlas con calma, dejando que tus ojos descansen mientras tu mente viaja a esos pasillos silenciosos llenos de rollos y susurros. No hay prisa ahora, solo tú, la noche y los ecos de voces que callaron hace milenios, pero que aún tienen algo que contarte. En el silencio creciente de esta noche, permite que tu imaginación se detenga en algo que ningún texto antiguo puede transmitir completamente: los olores de la biblioteca. Porque aquellos espacios tenían una fragancia única, una firma olfativa que quienes los habitaban reconocerían instantáneamente, incluso con los ojos cerrados. Los estudios de arqueología experimental han intentado reconstruir el ambiente sensorial de espacios antiguos, y en el caso de la biblioteca alejandrina, los ingredientes son sorprendentes. El papiro fresco tenía un aroma vegetal, ligeramente dulce, similar al heno recién cortado, pero con notas más terrosas. Cuando se almacenaba durante años, desarrollaba un olor más profundo, a madera vieja y especias suaves. Las tintas utilizadas aportaban su propia firma. Hollín mezclado con goma arábiga producía un aroma ahumado y resinoso que impregnaba las salas de copiado. Pero había más. El cedro libanés utilizado en estanterías y cajas de almacenamiento liberaba aceites aromáticos que además protegían los documentos de insectos. El incienso quemado en ceremonias a las musas dejaba su huella persistente en cortinas y paredes.
El azufre utilizado para fumigar plagas añadía ocasionalmente una nota acre que los trabajadores aprendían a ignorar. Imagínate ahora entrando a una sala de lectura en las primeras horas de la mañana. El aire está fresco todavía, pero ya puedes detectar capas superpuestas de fragancias. Primero el cedro, voz reconfortante y cálido, emanando de las estanterías que se pierden en la penumbra. Después el papiro, miles de rollos exhalando su aliento vegetal centenario. Notas un toque de incienso persistente de la ceremonia del día anterior. Alguien ha encendido una lámpara de aceite de oliva temprano, y su humo tenue añade otra capa al bouquet. Más profundo, casi imperceptible, el aroma mineral de la tinta que ha penetrado las mesas de trabajo durante generaciones. Inhalas profundamente y ese olor complejo te transporta instantáneamente a un estado de concentración reverencial. Estos aromas acompañaban cada momento de trabajo y estudio, convirtiéndose en parte inseparable de la experiencia del conocimiento. El sol egipcio era tanto bendición como maldición para los arquitectos de la biblioteca. Demasiada luz directa dañaría los papiros. Muy poca haría imposible la lectura. La solución que encontraron revela una sofisticación que todavía hoy impresiona a los arquitectos. Los estudios de fragmentos arquitectónicos y descripciones antiguas sugieren que la biblioteca utilizaba un sistema ingenioso de iluminación natural. Las ventanas orientadas al norte admitían luz difusa sin rayos solares directos. Paneles de alabastro translúcido, cortados en láminas delgadas, filtraban y suavizaban la iluminación. Patios interiores con columnas creaban zonas de lectura donde la luz rebotaba en paredes blancas antes de alcanzar las mesas de trabajo. Para las horas nocturnas o los días nublados, un ejército de lámparas de aceite proporcionaba iluminación suplementaria. Pero incluso aquí había ciencia. Las lámparas se colocaban en nichos diseñados para reflejar y dispersar la luz, nunca directamente sobre los textos donde podrían gotear aceite o depositar hollín. Imagínate ahora en una sala de lectura al mediodía. La luz entra oblicua a través de ventanas elevadas, rebotando en techos pintados de blanco antes de bañar suavemente las mesas de estudio. No hay sombras duras, solo una luminosidad pareja que parece surgir de todas partes a la vez. El efecto es casi sobrenatural, como si el conocimiento mismo irradiara su propia luz. Observas cómo un rayo de sol atrapa partículas de polvo en su descenso, pequeñas galaxias flotando en cámara lenta. La temperatura es fresca a pesar del calor exterior, cortesía de muros gruesos y ventilación calculada. Tus ojos no se cansan como lo harían bajo iluminación artificial. Podrías leer aquí durante horas sin fatiga. Esta luz diseñada para el estudio era parte del regalo que la biblioteca ofrecía a quienes buscaban el conocimiento. El silencio de la biblioteca no era ausencia de sonido, sino una sinfonía sutil que solo los oídos atentos podían apreciar. Porque en aquellos espacios dedicados al estudio, cada ruido contaba una historia. Las descripciones antiguas y la lógica arquitectónica nos permiten reconstruir el paisaje sonoro. El rasgueo constante de cálamos sobre papiro creaba un murmullo de fondo, como lluvia suave sobre hojas secas. Los pasos amortiguados de sandalias sobre mármol marcaban el ritmo lento de eruditos en contemplación. Ocasionalmente, el susurro de páginas siendo desenrolladas o la tos contenida de un lector rompían la monotonía. Desde los patios llegaban fragmentos de conversaciones filosóficas, elevándose y cayendo como olas distantes. Pero el sonido más distintivo era quizás el más difícil de describir. El silencio vivo de cientos de mentes concentradas simultáneamente. Había una cualidad casi eléctrica en ese silencio compartido. Una sensación de que el aire mismo vibraba con pensamientos no expresados. Imagínate ahora sentado en una de las salas de lectura durante las horas de la tarde. A tu alrededor, docenas de eruditos trabajan en silencio que parece sagrado. Escuchas el rasgueo del cálamo del escriba 3 mesas más allá, tan regular como un latido.
alguien pasa las hojas de un códice con infinito cuidado, produciendo un susurro apenas perceptible. Una paloma arrulla en algún alféizar exterior. El viento mueve cortinas de lino en una ventana lejana. Tu propia respiración te parece ruidosa en este contexto de quietud reverencial. Y sin embargo, este silencio no es opresivo, sino acogedor, como un abrazo que te invita a sumergirte más profundamente en tus pensamientos. El silencio de la biblioteca era un espacio protegido donde las ideas podían germinar sin perturbación. Alejandría atraía buscadores de conocimiento desde los confines del mundo conocido. Llegaban jóvenes de Mauritania y Bactria, de las costas del Mar Negro y las orillas del Ganges, todos buscando la sabiduría que solo esta ciudad podía ofrecer. Los registros fragmentarios mencionan estudiantes de procedencias sorprendentes. Había judíos de Jerusalén que querían conciliar su tradición con la filosofía griega, persas que buscaban los textos de Zoroastro que los conquistadores macedonios habían traído a Egipto, indios que comparaban la astronomía helena con los cálculos de sus propios sabios. Incluso hay menciones de visitantes de tierras tan remotas que sus nombres resultaban impronunciables para las lenguas mediterráneas. Para estos viajeros, llegar a Alejandría era el logro de toda una vida. Muchos habían viajado durante meses o años, atravesando desiertos y mares, arriesgando la vida por la promesa del conocimiento. Imagínate ahora en el puerto de Alejandría, observando la llegada de un barco procedente de la India. Entre los comerciantes que desembarcan cargados de especias y sedas, distingues a un joven de piel oscura que carga solo un pequeño fardo y cuyos ojos buscan ansiosamente algo en el horizonte urbano. Pregunta en un griego vacilante por la dirección del museo. Su viaje ha durado 14 meses. Ha sobrevivido una tormenta en el mar Arábigo y casi agotó todos sus recursos. Pero ahora está aquí, en la ciudad de los libros, y en su rostro hay una mezcla de agotamiento y éxtasis que solo quienes han alcanzado un sueño largamente perseguido pueden comprender. Lo observas alejarse hacia el interior de la ciudad, hacia las columnas que ha imaginado durante años de preparación. Estos peregrinos del conocimiento formaban parte esencial de lo que hacía grande a la biblioteca. Cuando el sol se ponía sobre Alejandría, la biblioteca no dormía. Las noches traían un tipo diferente de actividad intelectual, más íntima, más apasionada, donde las ideas fluían tan libremente como el vino en las copas. Los testimonios de visitantes romanos describen veladas que se extendían hasta la madrugada, donde eruditos de diferentes disciplinas abandonaban las formalidades del día para enzarzarse en debates verdaderamente libres. Las jerarquías se relajaban. Un estudiante podía desafiar a un maestro si tenía argumentos suficientes. Las fronteras entre disciplinas se borraban. Un matemático opinaba sobre poesía. Un médico cuestionaba teorías astronómicas. Estas noches de debate eran donde muchas ideas verdaderamente revolucionarias nacían, lejos del escrutinio formal de las presentaciones públicas. Imagínate ahora en un patio interior del museo pasada la medianoche. Antorchas proyectan sombras danzantes sobre las columnas mientras un grupo de 8 o 9 eruditos discuten acaloradamente sobre la naturaleza del infinito. El vino ha soltado las lenguas y las interrupciones son constantes. Un anciano filósofo golpea la mesa con su copa para enfatizar un punto. Un joven matemático dibuja diagramas en el aire con gestos amplios. Las voces suben y bajan como mareas. El aroma del vino de Chipre se mezcla con el del jazmín nocturno que trepa por una pared cercana. Ocasionalmente, una carcajada rompe la tensión cuando alguien hace una observación particularmente ingeniosa o absurda. Las estrellas giran lentamente sobre el patio mientras las horas pasan inadvertidas. En estas noches informales, el espíritu verdadero de la biblioteca se manifestaba con mayor pureza. El museo no era solo edificios y libros. Incluía jardines diseñados específicamente para fomentar la reflexión. Espacios verdes donde la mente podía vagar tan libremente como los pies.
Las descripciones antiguas mencionan jardines botánicos con plantas de todo el mundo conocido, fuentes cuyo sonido amortiguaba las distracciones, senderos que serpenteaban entre árboles proporcionando sombra y privacidad. Había bancos de piedra colocados en intervalos perfectos para la conversación peripatética, la tradición de filosofar mientras se camina que Aristóteles había popularizado. Estos jardines servían tanto para el descanso como para el trabajo intelectual. Muchos eruditos preferían leer al aire libre, y algunos de los textos más importantes del periodo mencionan haberse concebido durante paseos por estos senderos. Imagínate ahora caminando lentamente por uno de estos jardines al atardecer. El calor del día comienza a ceder mientras sombras largas se extienden sobre el césped cuidadosamente mantenido. A tu izquierda, un estanque refleja el cielo que se tiñe de naranja y púrpura. Nenúfares flotan inmóviles en su superficie. El sonido de una fuente cercana crea un murmullo constante que vacía tu mente de preocupaciones. El aroma de flores nocturnas comienza a intensificarse. Jazmín, datura, flor de loto. Tus pies encuentran el camino sin esfuerzo, siguiendo piedras colocadas hace siglos para guiar meditaciones ambulantes. Un ibis sagrado te observa desde la orilla del estanque con ojos antiguos y sabios. El aire es tibio, perfumado, perfectamente inmóvil. Cada paso parece llevarte más profundamente hacia un estado de paz contemplativa. Estos jardines eran el complemento necesario al trabajo intelectual intenso, espacios donde la mente podía descansar sin dejar de crear. Y ahora, mientras el sueño finalmente se aproxima para reclamarte, considera lo que realmente sobrevivió de la Biblioteca de Alejandría. No fueron los edificios, que el tiempo redujo a polvo. No fueron los rollos, que el fuego y la humedad consumieron. Lo que sobrevivió fue algo más sutil y más poderoso. Cada vez que un estudiante aprende geometría, está recibiendo un regalo que viajó desde Alejandría a través de copistas árabes, monjes medievales, impresores renacentistas, hasta llegar a las páginas de su libro de texto. Cada vez que un médico estudia anatomía, está heredando observaciones que comenzaron en las salas de disección alejandrinas. Cada vez que alguien mira las estrellas con curiosidad científica, está repitiendo un gesto que Aristarco e Hiparco perfeccionaron hace más de 2 milenios. La biblioteca no murió, se transformó. Se dispersó en miles de fragmentos que viajaron por caminos imposibles para reunirse nuevamente en cada mente que busca comprender el mundo. Imagínate ahora flotando entre el sueño y la vigilia, en ese territorio donde los pensamientos se vuelven sueños y los sueños se vuelven pensamientos. Sientes una conexión tenue pero real con todos aquellos eruditos que caminaron por los pasillos alejandrinos. Sus preguntas siguen siendo tus preguntas. Su asombro ante el universo es tu asombro. Su convicción de que el conocimiento merece ser buscado y preservado late en tu pecho mientras te sumerges en el descanso. Las columnas imaginarias se desvanecen lentamente. El murmullo de debates filosóficos se convierte en silencio. El aroma de papiro antiguo se disipa en la oscuridad acogedora del sueño que llega. Las últimas imágenes de Alejandría se difuminan como humo de incienso en el aire nocturno. El faro que guiaba a los barcos hacia la ciudad del conocimiento parpadea una última vez antes de desaparecer en la bruma del sueño. El mar Mediterráneo, que durante siglos transportó buscadores de sabiduría hacia aquellas costas, ahora es solo un murmullo distante, una canción de cuna que ha arrullado a incontables generaciones. No hay nada que temer en la oscuridad que te envuelve. Es la misma oscuridad que caía sobre los jardines del museo cuando los eruditos finalmente abandonaban sus debates y se retiraban a descansar. Es la oscuridad que precede a cada amanecer, la pausa necesaria entre un día de búsqueda y el siguiente. Deja que tu mente suelte las últimas imágenes de columnas y papiros. Deja que tu cuerpo se hunda suavemente en el descanso que merece. Has viajado lejos esta noche. Has caminado por pasillos que ya nadie puede recorrer. Has escuchado voces que callaron hace milenios.
Ese viaje requiere descanso y el descanso está aquí, esperándote con brazos abiertos. Las estrellas que brillaron sobre Alejandría brillan todavía, indiferentes al paso de los siglos, testigos silenciosos de todo el conocimiento que se ha ganado y perdido y ganado nuevamente. Bajo esas mismas estrellas, tú cierras los ojos, sabiendo que el amanecer traerá nuevas oportunidades de aprender, de preguntar, de maravillarse. El silencio ahora es completo. La biblioteca duerme en tu memoria. Y tú, finalmente, también. Hasta aquí la historia épica de hoy. Buenas noches, suscribe y mira más historias épicas en nuestro canal.